ósmosis. ¿Listo? Que quede claro también que la osmolaridad normal es de 275 a 295. En algunos libros le va a decir 300, ¿ya? Vamos a manejar de 275 a 295. ¿Cómo saco la osmolaridad? Con la fórmula 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Si me dan urea en el examen y no me dan BUN, lo divido entre 5.6. ¿Ya? Recuerden, prácticamente la osmolaridad es el doble del sodio. ¿Ya? O sea, si nosotros desechamos toda esta parte de la fórmula, la osmolaridad es el doble del sodio. ¿Ya? Porque lógicamente el sodio es el catión más importante. ¿Listo? Pues el que está más en el líquido extracelular. ¿Ya? Recuerden eso porque luego lo vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que les preguntaba. Lo que dijo su compañero, cuando es hipotónico, ¿sí? El agua va a ir desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque afuera hay menos, ¿no? Supongamos que la osmolaridad era de 280. Acá afuera va a ser de 210. Como afuera es 210 y adentro es 280, va de menor concentración a mayor concentración según esta figurita. ¿Sí? Eso va a hacer que la célula se empiece a hinchar, como ustedes están viendo acá, es decir, que se va a edematizar. En el otro lado es al revés. Afuera, supongamos que es 300 y adentro es 280. Por lo tanto, el agua va a ir desde adentro de la célula hacia afuera. Eso va a hacer que la célula se deshidrate, es decir, que se cree, ¿no? Ese proceso se llama crenación. ¿Ya? Eso tienen, por favor, que tenerlo en cuenta. ¿Han entendido o lo vuelvo a explicar? ¿Seguros? Esto viene en el examen, ¿no? O sea, no así, tan facilito, pero... ¿Ya? Bueno. Ya nos quedamos aquí, ¿correcto? Ya, entonces... Estábamos hablando sobre las fuerzas de Stabile, ¿no? Esto era un poco para hablar sobre lo que es edema. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí tenemos un capilar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces... Entonces, ese es un capilar. ¿Listo? Vamos a encontrar básicamente dos fuerzas. Ahí hay cuatro, pero te explico por qué. Si nosotros nos centramos en el capilar, ¿listo? En esta parte, va a haber una fuerza que el agua la va a llevar hacia afuera. ¿Listo? Que sería esta. Está llevando el agua hacia afuera. Esto. ¿Ya? Eso se llama presión hidrostática. Ahí dice presión capilar, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, presión hidrostática me va a llevar el agua hacia afuera del capilar. ¿Listo? Si hay algo que te lleva hacia afuera, va a haber algo que te jala hacia adentro. O sea, hacia adentro del capilar. ¿Listo? Y esa presión se llama la presión coloidosmótica. En el libro lo encuentran como coloidosmótica, oncótica. ¿Listo? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Coloidosmótica o oncótica. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos una fuerza que te bota el agua hacia afuera y una que te jala hacia adentro. Debería de haber un balance, ¿no? Si te bota 20, te debería de jalar 20. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Vamos a ver que no tanto es así, ¿ya? No tanto es así, pero esa es la idea. Así como te bota algo, lo deberías de jalar, ¿ya? Muy bien. Ahora, tenemos dos presiones más, que son estas, pero ya no nos vamos a centrar en el vaso sanguíneo, nos vamos a centrar en el intersticio. En esto me voy a centrar yo, en este espacio. ¿Listo? Entonces, acá va a haber una fuerza que también me lleva el agua hacia afuera, y hacia afuera sería al capilar. ¿No es cierto? Porque ahora yo lo estoy viendo desde este ángulo. ¿Sí? Entonces, esa fuerza que me lleva hacia allá se llama presión de líquido intersticial. Es una presión hidrostática, nada más que ahora te está llevando del intersticio hacia allá, hacia arriba. ¿Sí? E igualmente va a haber una fuerza que me jala el agua hacia acá adentro. No, será la presión coloidosmótica, pero del intersticio. Aquí es la presión coloidosmótica del capilar. Aquí es la presión coloidosmótica, pero del intersticio. ¿Está bien? ¿Puedes explicar de nuevo la última parte? Esta de acá va. Esto.
Ah, ya, la poliosmótica es lo mismo, ¿no? Lo que se supone que la hidrostática te bota hacia afuera y la poliosmótica te jala. Pero es que tú lo estás viendo en el intersticio. Ya no lo ves desde acá, lo ves desde el intersticio. Que queden claro, con lo hidrostática te bota, oncótica te jala. ¿Listo? ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que les he explicado, que está acá. ¿Ya? Está ahí. Sino que está un poquito más detallado. ¿Ya? Por lo tanto, la presión de filtración neta, pues va a ser eso, ¿no? Va a ser una fórmula de la presión hidrostática, que es esta, ¿sí? Menos la presión del líquido intersticial, esta, menos la presión coloidosmótica, que es esta, más la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Listo? ¿Ya? Esta va a ser la fórmula. Hasta ahí, nada más. ¿Listo? Cuando hablemos de nefro y hablemos del filtrado glomerular, vamos a nuevamente hablar sobre eso, pero ya con valores. Solamente me interesa que entiendan eso. Hidrostática de bota, oncótica de jala. ¿Ya? Listo. Ahora, resulta que la presión oncótica, que es la presión que me jala el agua hacia adentro, lo van a dar las proteínas. ¿Ya? Básicamente las proteínas. Ahora, resulta, ustedes sabrán que la proteína más importante del cuerpo es la albúmina. ¿Listo? Por lo tanto, la albúmina es la que me va a jalar el agua hacia adentro. ¿Ya? Pero como ustedes pueden ver ahí, la albúmina no es la única, sino que, por ejemplo, la globulina también me va a jalar el agua hacia adentro, y el fibrinógeno también me va a jalar el agua hacia adentro. Pero como ustedes también ven ahí, no lo hacen con tanta fuerza, por así decirlo, como la albúmina. ¿Ya? Y ustedes al costado tienen ahí la presión, ¿no? La presión coloidosmótica. Vean que la albúmina tiene una presión coloidosmótica de 21, casi 22. En comparación con la globulina, que su presión oncótica solamente es de 6. Entonces, se dan cuenta de la importancia de la albúmina. ¿Sí? Es la que jala el agua hacia adentro. Claro que también pasa como le decía la globulina, el fibrinógeno, pero ustedes pueden ver que esa presión oncótica es muy baja, ¿no? Y la que me va a ayudar más va a ser la albúmina. ¿Ya? 80% de la presión oncótica se da gracias a la albúmina. Entonces, vamos a jugar con estas presiones. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando un gráfico de las presiones, pero en el lado arterial. ¿Listo? Porque luego vamos a ver en el lado venoso. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Les voy adelantando. Es que la presión hidrostática en el lado arterial, por lógica, va a ser más fuerte. En cambio, la presión hidrostática en el lado venoso no va a ser tan fuerte. ¿Ya? Vamos a verlo. Vamos con el lado arterial. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que les decía, ¿quién me va a llevar el líquido hacia afuera? Lo más importante, la presión hidrostática. Vean, 30. ¿Listo? Estoy en el lado arterial, no se olviden, 30. ¿Quién más me lleva el agua hacia afuera? La presión del intersticio, pero la presión negativa. 3. La presión oncótica del intersticio, oncótica del intersticio. ¿Sí? 8. 30 más 3 más 8, 41. Entonces, la fuerza de salida en el lado arterial es 41. ¿Ya? Vamos a ver quién me jala el agua hacia adentro, hacia el interior. Básicamente la oncótica, ¿no? La oncótica del clásico. 28. Entonces, la fuerza que me bote el agua hacia afuera, 41. La fuerza que me jale el agua hacia adentro, 28. 41 menos 28, 13, ¿no? 13. Entonces, en el lado arterial ya hay una presión de 13.
¿Listo? Pero vean nuevamente que aquí la gran presión que me ha dado hacia afuera es la presión del capilar, que es de 30. Es de 30. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en el lado venoso? Pues igual, vamos a jugar con las presiones. ¿Sí? Igual, ¿quién me lleva? Estoy en el venoso. ¿Quién me lleva el agua hacia... Primero, vamos a comenzar acá abajo, ¿ya? ¿Quién me lleva el agua hacia afuera? Hacia afuera, ¿listo? Hacia afuera. Igual, la presión hidrostática. Pero en la diapo anterior, la presión hidrostática era de 30. Acá es de 10 nada más. Eso es lo que les decía. La presión hidrostática en el lado arterial es mayor que en el lado venoso. Y se los estoy demostrando. ¿Listo? Acá solamente es de 10. ¿Ya? ¿Quién más me lleva hacia afuera? La presión negativa del intersticio, 3. Y la presión oncótica, 8. Sumo 10 más 3 más 8, 21. Eso es la presión hacia afuera. ¿Listo? ¿Y quién me jala el agua hacia adentro? La presión oncótica, que es 28. ¿Listo? Entonces, resto lo que sale, que es 28, más lo que entra, que es 21, y eso me da una diferencia de 7. ¿Listo? ¿Sí? Entonces comparen este 7 del venoso con este 13 del arterial. ¿Sí? Son diferentes. Básicamente, ¿por qué? Por la presión. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa diferencia de 13 y 7? ¿Qué les queda la mayor fuerza? La presión hidrostática. Me quedó claro que la presión hidrostática del arterial es 30. La del venoso solamente es 10. Por eso es que hace esa diferencia. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, haciendo como que un resumen, entonces, la fuerza que tiende a desplazar el líquido hacia afuera, como dijimos, la presión capilar media, 17.3, la presión negativa del intersticio, 3, y la oncótica, 8. Sumo y me sale 28.3. Y la que me jale el agua hacia adentro, básicamente solamente la oncótica, no, 28. 28.3 menos 28, 0.3. Entonces sí, como que les decía, ¿no? Hay como que un equilibrio, ¿no? Sale 20, entra 20, ¿no? Solamente que hay un 0.3 que se va a quedar afuera. ¿Listo? Ya entonces, con eso queda demostrado que sale más de lo que entra. Pero es mínimo, ¿ah? 0.3 nada más. Pero ese 0.3 va a ser la diferencia. ¿Listo? Ahora, la pregunta sería, pero doctor, si entonces está siempre afuera, se queda 0.3, ¿quién lo va a recoger? Alguien lo tiene que recoger, porque si no se va a acumular afuera 0.3, 0.3, 0.3, y va a ser volumen, ¿por qué? Linfa. ¿Quién lo recoge? ¿Qué se les ocurre? O ahí vean. Sistema linfático. Sistema linfático. Y lo estamos viendo acá en la figura, ¿no? Está saliendo 28.3 y está entrando 28. Ese 0.3 lo está recogiendo el sistema linfático. ¿Listo? El sistema linfático, a diferencia del sistema circulatorio, es un sistema abierto. ¿A qué me refiero? En el sistema circulatorio, las arterias, las venas están cerradas, son una tubería. ¿Listo? En cambio, en el sistema linfático tienen como entradas, como puertitas, como válvulas. Y por ahí es donde entra eso que sobra. ¿Listo? ¿Me han entendido? Recuerden, quien recoge lo excedente es el sistema linfático. Y acá un resumen. En el lado arterial, la fuerza que sale es 30, ¿no es cierto? Sí. En el lado venoso solamente 10. es 10. Eso quedó claro. Pero la presión oncótica no varía, porque tanto en el arterial como en el venoso es 28. Eso no ha variado. ¿Listo? Y acá, para que vean que lo que sobra, lo recoge el sistema linfático. Nada más. ¿Listo?
Y eso es lo que les decía, el sistema linfático es un sistema abierto, tiene como unas válvulas, ¿no? Y por aquí va a entrar lo que sobra. Ese 0.3 que sobra, entra por ahí. Y ustedes sabrán que el sistema linfático, ¿dónde drena? ¿Dónde termina? ¿Dónde drena el sistema linfático? A los ganglios y de los ganglios. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina, chicos? Lo tienen en la figura. En el vaso. En los riñones. Está fumado. ¿En dónde? En los riñones. En la vena subclavia, ¿no? ¿Y la vena subclavia dónde va a terminar? En la aurícula derecha. O sea que vean que ese excedente, ese 0.3, al final termina en el sistema circulatorio. Vean lo sorprendente que es el cuerpo humano. Acá les expandí para que vean que es el conducto torácico, ¿no? El conducto torácico en la vena subclavia izquierda. ¿Sí? Esa es anatomía. Y el conducto torácico derecho también termina para el otro lado, ¿no? ¿Ya? Vean acá cómo está recogiendo ese excedente. Y como vuelvo a repetir, el sistema linfático termina en el conducto torácico, termina en la cava, y la cava termina pues, en el sistema circulatorio. Vuelve nuevamente. Al fin y al cabo, ese 0.3 vuelve a la sangre, ¿no? Vuelve a la sangre. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí han entendido eso? Sí. Doctor, ¿y la presión hidrostática intersticial? ¿Qué tiene? En ese caso, ¿cómo interviene? Con las fuerzas que hemos visto acá, pues. Acá. Acá están incluidas. No, la hidrostática. La hidrostática es la que te bota el agua hacia afuera. Hidrostática está... La capilar. La capilar es la hidrostática. ¿Y la intersticial? ¿Ah? ¿Y la intersticial? Acá está, pues. Es que, mira. La intersticial son dos. Ah, La hidrostática intersticial y la capilar. y la oncótica Ah, intersticial. ajá. En el capilar va a haber la hidrostática capilar y la oncótica capilar. Ajá. Entonces, con estas cuatro fuerzas que hemos estado jugando acá. ¿Sí? Ah, Listo. Bueno, entonces, si han entendido eso, entonces ya podemos hablar sobre edema. ¿Listo? El edema, por definición, es el acúmulo de líquido en el intersticio. ¿Listo? En el intersticio. Para que me entiendan, ¿se acuerdan que se quedaba ahí 0.3? ¿No es cierto? Ahora no se va a quedar 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, se acerca más y más y más y más. ¿Qué tanto? Se puede quedar hasta 10 litros. De 10 hasta 30 litros. Un montón. ¿Listo? Venimos a hacerlo con el sistema linfático urinario. Aquí. Primero se llama la definición. ¿Listo? Se puede quedar. Recuerde, se quedaba 0.3. Ahora se va a quedar más. ¿Qué tanto más, doctor? Se puede quedar hasta 30 litros. ¿Listo? Muy bien. Ahora, generalmente este edema yo lo voy a ver en los miembros inferiores. ¿Listo? Y es más, yo puedo poner mi dedo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, se va a quedar marcado. ¿Listo? Si todo mi cuerpo está edematizado, brazos, cara, párpado, mis pies, miembros inferiores, como un edema generalizado, cambio de nombre, que se llama anasarca. ¿Listo? Anasarca. Es un edema generalizado. Anasarca. 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 ¿Listo? Listo. Entonces lo que les decía. Vean acá. El evaluador está colocando su dedo y queda la huella. Eso se llama fovea. ¿Listo? Con B chica. ¿Ya? Fovea. Con B chica. ¿Ya? Es más, yo puedo clasificar el edema con cruces, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Dependiendo de cuánto tiempo se demore en desaparecer esa huella del dedo. ¿Listo? Pero bueno, eso ya es
Esta es semiología, esta es para el próximo ciclo. Si pasa. Vamos con causas del edema. Bueno, entonces, lógico. Si yo estoy diciendo que ese 0.3 ahora se acumula y es más, y yo les había hablado que hay una fuerza que sale y una fuerza que entra, entonces es fácil entender el edema. Va a haber mucha fuerza que me bote el agua hacia afuera. ¿Listo? Que dijimos que en el extremo arterial, ¿cuánto era? 30. 30. Ya no va a ser 30, va a ser 60. Entonces te está botando mucha agua hacia afuera. ¿En qué casos? En insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Listo? Insuficiencia cardíaca me va a producir edema por el aumento de la presión hidrostática. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se me ocurre? Que el agua que me jale el agua hacia adentro es poca. Perdón, la fuerza que me jale el agua hacia adentro es poca. ¿No? ¿Cuánto era la fuerza que me jalaba el agua hacia adentro? 28. Ahora va a ser 10. Entonces ya no hay tanta fuerza que me jale el agua hacia adentro. El agua se va a quedar afuera. ¿Listo? ¿Y quién era la que daba la fuerza para jalar el agua hacia adentro? La albúmina. Entonces, cualquier enfermedad donde yo no tenga albúmina, me va a dar edema. ¿En qué enfermedades puede no haber albúmina? Ya en la desnutrición, ¿no? Los niños desnutridos o cualquier persona desnutrida no sintetiza albúmina. ¿Quién sintetiza la albúmina? El hígado. El hígado. Entonces, un ratito. Entonces, mi hígado no sintetiza albúmina, no hay presión oncótica. ¿Qué más? Cirrosis. Muy bien. Cirrosis, ¿por qué? Porque en la cirrosis el hígado se fibrosa, no es un hígado normal, no trabaja bien, no va a sintetizar albúmina. ¿Quién más levantó la mano? ¿Enfermedades qué? Ya, enfermedades renales crónicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa albúmina que sí se produjo en el hígado se pierde en la orina. Porque el riñón no la filtró. ¿Listo? No, cirrosis. Entonces, cualquier enfermedad donde no haya una correcta cantidad de albúmina, no te va a jalar el agua hacia adentro. Va a producir edema. ¿Listo? Por último, dijimos que ese excedente, ese 0.3, ¿lo recogía quién? El sistema linfático. Los linfáticos. Entonces, si fallan mis linfáticos, ¿quién va a recoger? Edema. Exacto, pues edema. Si fallan mis linfáticos, no va a haber quien recoja ese 0.3. ¿Y qué enfermedades pueden haber en los vasos linfáticos? Por ejemplo, que se obstruyan, ¿listo? Por cáncer, ¿listo? Linfomas, ¿listo? O cualquier obstrucción de los linfáticos. ¿La menstruación? No. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo. Tendremos entonces causas de edema por aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, por disminución de la presión oncótica, cirrosis, desnutrición, enfermedad, síndrome nefrótico, por obstrucción de los linfáticos, ¿sí? Tumores, linfomas, y hay una más, hay una cuarta más, ¿listo? En las gestantes hay edemas porque aumenta el volumen, aumenta la volemia, y si hay más volemia hay más presión hidrostática. La gestante hace edemas por aumento de la presión hidrostática. ¿Listo? El primer mecanismo. ¿Ya? Bueno, hay uno más. ¿Qué es lo que ocurre? Que este vaso sanguíneo, ¿sí? El endotelio, se separa, se dilata, y por ese hueco se va el agua. ¿Dónde vimos eso? ¿En qué? ¿Qué cosa era eso? En inflamación, y se llamaba exudado. Entonces, aumento de la permeabilidad por estados inflamatorios me va a dar edema. Era el tumor, ¿no es cierto? Tumor, color, calor, dolor. ¿Sí? Vean cómo todo está relacionado, ¿no? Entonces, eso. Aumento de la permeabilidad por infecciones bacterianas, o sea, por inflamación, ¿no? Van a haber algunas bacterias que te van a separar el endotelio y por ahí se va el agua. Listo, en conclusión, 4 causas de edema. Aumento de la permeabilidad, aumento de la presión hidrostática, 1. Disminución de la presión oncótica, 2. Obstrucción del sistema linfático, 3. Y aumento de la permeabilidad capilar, 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta de examen, ¿no? Listo.
Ahora, cuando este edema se acumula en cavidades, en ciertas cavidades, va a cambiar de nombre y se va a llamar derrame. ¿Listo? Por ejemplo, ¿en qué cavidades? Por ejemplo, en la cavidad pleural, ¿listo? Que es un espacio virtual. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio delgadito. Ahí circula un líquido que hace que esas dos pleuras no tengan un choque, sino que rocen, ¿cierto? Como un lubricante. Entonces, un derrame en la un edema en la cavidad pleural se va a llamar derrame pleural. Un edema en la cavidad pericárdica se va a llamar derrame pericárdico. Por ejemplo, en el líquido sinovial, derrame sinovial. ¿Listo? Y un lugar bastante frecuente y bastante permeable es el peritoneo. Ahí también se va a acumular agua. ¿Listo? ¿Cómo se llamará ahí? Ascitis. Ascitis. Entonces la ascitis vendría a ser un acúmulo de líquido en el espacio peritoneal. ¿Listo? Muy bien. Pero el objetivo de esta diapositiva es para hablar un poco sobre el derrame pleural. ¿Listo? Cuando el líquido se acumula en la pleura. ¿Ya? Bueno, después vuelvo a esta diapositiva, quiero volver a esta otra diapositiva. Ese la habíamos visto, ¿no es cierto? Sí. En la clase, en la primera clase, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Arriba era lo normal, ¿no es cierto? Sí. En el del medio yo les dije, en aquel entonces les dije no hagan caso a la letra B, porque luego lo vamos a ver. En la clase de inflamación nos centramos más en la letra C, que dijimos que por la histamina era la que separaba el endotelio, ¿no es cierto? Y ahí se fugaba proteínas y se fugaba agua, eso me daba edema, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a centrar en la letra B, ¿listo? En la letra B. Ahí están las causas de edema, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, ven la flecha más gorda, o disminución de la presión oncótica, ven la flecha más delgadita, ¿no? Entonces eso se va a llamar trasudado. Entonces ahora sí ya queda bien claro el concepto de exudado y trasudado. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, según eso, vamos a volver, ya teniendo en cuenta lo que es exudado y trasudado, vamos a volver al derrame pleural. ¿Listo? En el derrame pleural vamos a, o bueno, generalmente, cuando una persona tiene derrame pleural, lo que tenemos que hacer es estudiar ese líquido. Entonces, hincamos y sacamos un poco de líquido. ¿Listo? Eso se llama toracocentesis. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para yo ver si es que es exudado o trasudado. Eso es lo que me interesa saber a mí. ¿Listo? Porque si fuera exudado, por ejemplo, puede ser una neumonía. Si fuera trasudado, ¿qué puede ser? Bueno, habrán otras causas de trasudado que ahorita no se me vienen a la mente. ¿Listo? Pero bueno, la cosa es que yo quiero saber si es que es exudado o trasudado. Para eso voy a usar los famosos criterios de Light, que son 3. ¿Listo? Criterios de Light. Son 3. Entonces, en el examen me van a decir que yo diga si es que es exudado o trasudado. ¿Cómo voy a hacer? Pues bueno, hay 3 criterios. El primero, y que me lo van a dar en el examen, es el DHL. ¿Listo? Siempre me tienen que dar en el examen el DHL, ¿listo? Tanto de lo que encontré en la pleura como el DHL que está en sangre. Me tienen que dar siempre esos valores. ¿Listo? Entonces, me dicen, no sé, el DHL de la pleura es 4 y el DHL del suelo es 5. Por ejemplo, ¿ah? Entonces, yo voy a dividir el DHL de la pleura, que sería 4, entre el DHL del suelo, que sería 5. Eso debe de ser 0.8. ¿Listo? ¿O no? 4 entre 5, 0.8, ¿no? Sí. Como es sale 0.8, sale acá, más de 0.6. Será exudado. Si en mi división me saliera 0.1, entonces entra acá, trasudado. O sea, el punto de corte es 0.6. ¿Listo? Menos de 0.6, trasudado, y más de 0.6, exudado.
Este es un primer criterio. Luego me van a dar las proteínas. ¿Listo? Igual. Cuando me dicen las proteínas, me tienen que decir las proteínas, tanto que he encontrado en pleura como las que he encontrado en el suelo. Igualito, ¿no? Supongamos que sea 2 y acá sea 3. Y voy a hacer igual la división, 2 entre 3. ¿Listo? Si me sale más de 0.5 será exudado, si me sale menos será trasudado. ¿Listo? 2 entre 3, ¿cuánto es? 20 entre 3. 0.6, ¿no? 0.666, algo así. Sí. 0.6, entonces será igual, exudado. Ya vean que acá el punto de corte es 0.5, mientras que acá arriba era 0.6. Y el último criterio, que es el más difícil, porque ustedes siempre se confunden y nunca me entienden, es el DHL en el líquido pleural. ¿Qué es lo que dice? Que si sale menos de 2/3 del límite superior normal, de DHL es trasudado. Y si sale más de 2/3 del límite superior normal, es exudado. ¿Qué rayos es eso? En el caso del DHL, también en el examen me van a decir que el DHL normal es, supongamos, de 50 a 150. Ese es el valor normal. Eso también me lo van a decir en el examen. ¿Listo? Entonces, dice acá 2/3 del límite superior normal. Este es el límite normal. El límite superior será 150, ¿no es cierto? Me dice 2/3 del límite superior normal, o sea, 2/3 de 150. ¿Cómo hago eso? 2 por 150, 300, entre 3, No, 100. 100. O sea que será 100. ¿Listo? Ok, entonces, si yo encontré, por ejemplo, que es 60, entonces va a caer acá, menos de 2/3 del límite superior normal. Y si a mí me salió 150, va a ser más de 2/3. ¿Listo? Se perdieron. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No. Ah, ya, por el valor. O sea, a mí me tienen que dar en el examen esto. Ya. El límite va de 100 a 300, va de 200 a 400. Si el límite superior es 400, 2 por 400 entre 3. Me saldrá un valor. Y eso lo comparo. Lo comparo con lo que me ha salido en la turacocentesis. ¿Listo? Si es menor, pues será trasudado. Y si es mayor, será exudado. Entonces en el examen me van a decir eso. Diga usted si es que es exudado o trasudado. Tienen que aprender ese criterio del aire. ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Podría dar un ejemplo de exudado, doctor? Con el LDH. ¿Cómo? Un ejemplo, digo. Te acabo de poner un ejemplo. ¿Cómo quieres? No, pues para que sea exudado. Para que sea exudado, en lugar de dividir 4 entre 5, pues divide, no sé, 5 entre 4. 5 entre 4 puede ser algo así. Lo que tienen que hacer, chicos, es dividir, nada más. Ya. ¿Listo? Es simplemente dividir. DHL de la pleura entre el suelo. Ahora, no se pajareen, ¿ah? DHL de la pleura entre el suelo. No es al revés, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? Generalmente siempre se los tres. Él me está haciendo una buena pregunta. ¿Y cuántos criterios necesito para considerar exudado o trasudado? ¿No? Yo le digo los 3. ¿No? Porque generalmente siempre salen los 3. ¿Ya? Si salieran 2, basta con que sean 2 para ya considerar exudado o trasudado. Pero generalmente siempre salen los 3. ¿Listo? Bueno. Y eso era lo de la clase pasada. Lean Guyton, lean Porter. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a tomar 5 minutos. Y vamos a
comentar sobre los electrolitos más importantes del cuerpo, que vendrían a ser, por ejemplo, el sodio, ¿no? El potasio, y por ahí vamos a hablar un poco sobre calcio, que siempre viene junto con el fosfato, ¿ya? Tal vez el más importante sea el sodio, ¿ya? ¿Recuerdan la composición de los líquidos corporales que vimos la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué había más dentro de la célula? ¿Qué ion había Sodio. más dentro? Sodio. No, potasio. Potasio. Sodio ya ¿Y para qué había más fuera? Sodio. Sodio. ¿Listo? Recuerden, el sodio jala agua. ¿Listo? Donde hay sodio, hay agua. ¿Ya? No se olviden. Tanto es así que cuando hablamos de sodio, prácticamente vamos a hablar de la osmolaridad. ¿Qué cosa era la osmolaridad? El movimiento del agua. La concentración de solutos en un litro de agua, ¿no? Esa era la osmolaridad, ¿no? En este caso el soluto va a ser el sodio. O sea que el sodio es el que me va a dar la osmolaridad. Es por eso que en la fórmula que vimos al principio, la osmolaridad era el doble del sodio. Porque prácticamente sodio es igual a osmolaridad. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a empezar con el sodio. ¿Ya? Como ya sabemos, el sodio es el principal catión, ¿no? Los valores normales de sodio, recuerden que siempre los vamos a ver desde el punto de vista del intravascular, o sea, del extracelular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de que hay intracelular y extracelular? Pero lo que yo mido es el extracelular, ¿no es cierto? Y recordarán también que en el extracelular teníamos intersticial, intravascular, intracelular, ¿no es cierto? De esos tres, el que yo puedo medir es el intravascular, el plasmático, ¿no? Ese es el que yo puedo medir. Entonces, este valor que estoy dando es el plasma. Incluso les expliqué lo que era el plasma, ¿no? ¿Se acuerdan que sacábamos 100 mililitros, centrifugábamos, lo que quedaba abajo glóbulos rojos, lo que quedaba arriba del plasma, ¿no es cierto? Les expliqué. Bien, entonces, el valor normal del sodio en el plasma es de 135 hasta 145, ¿ya? Muy bien. Resulta que la célula es relativamente permeable al sodio. ¿Qué quiere decir? De que sí puede pasar sodio por la célula, pero no va a ser como el agua, que lo hace por ósmosis, sino que el sodio va a necesitar una puerta. ¿Listo? Esta puerta se llama bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Listo? El intercambiador, ¿no? De 2 sodio, 3 potasio, ¿no? Y eso hace con energía, por eso es que consume ATP. De esta forma, el sodio puede entrar a la célula, ¿ya? Y como les dije, la función principal del sodio va a ser regular el volumen. Cuando hay sodio, hay agua. Y si yo hablo de agua, hablo de volumen. ¿Listo? Por lo tanto, sodio es igual a volumen. ¿Ya? Sodio es igual a volumen. Del extra, ojo, siempre hablando del extra, es lo que yo puedo medir. ¿Cómo gano sodio? A ver, básicamente, vía oral, ¿no? Comiendo. ¿Ya? Más o menos dice allí que yo solamente necesito, vean, 500 miligramos de sodio al día. Eso es lo que tu cuerpo solamente necesita. Pero yo me pongo una parrilla salada, ¿no? Me pongo al frente ahí donde la señora una salchipapa y le echo bastante sal con sus papitas fritas. Y al final, lo que yo termino comiendo es de 6 a 15 gramos de sodio. Y yo solamente necesito 500 miligramos. O sea, no necesito pero ni la décima parte de lo que yo como. Eso entonces alguien tiene que regular ese exceso. Porque si no, me voy a la hipernatremia. Entonces, vamos a ver quién es ese alguien o quiénes son los que van a hacer que ese exceso de sodio no me haga daño, sino que se elimine. Entonces, vean
la importancia. No solamente necesito 500 miligramos, pero yo con la dieta que tengo puedo consumir hasta 6 o hasta 15 gramos. Alguien tiene que eliminar ese exceso. ¿Cómo pierdo sodio? Básicamente en orina. O sea, la pérdida va a ser renal. ¿Ya? Ahora, el riñón va a ser muy inteligente. Porque si el riñón detecta el poco sodio, entonces, pues eso, ya no va a eliminar sodio. Es decir, de que va a orinar menos. ¿Listo? ¿Ya? Es decir, de que puede absorber casi todo el sodio. Entonces puede orinar o va a orinar menos, ¿no? O puede hacer orina pero sin sodio. Es otra forma. ¿Ya? Entonces, ahí ya vean que hay un primer regulador, el riñón. ¿Listo? El riñón es uno de los que va a regular que tú te quedes con poco sodio o con mucho sodio. ¿Listo? ¿Por dónde más puedo perder sodio? Por el tracto gastrointestinal, o sea, las heces. Es poquísimo, solamente el 10%. Pero lógicamente, que si una persona tiene diarrea, pues vas a perder mucho sodio. ¿Listo? O si vomitas, también vas a perder bastante sodio. ¿Ya? Es por eso que en diarrea, que son severas, los vómitos, puede haber hiponatremia. O sea, baja el sodio. ¿Ya? Y si yo tengo una fístula, por ejemplo, a mí me han operado del colon, ¿sí? Una fístula es una salida o una comunicación de una víscera con la piel. Se exterioriza. A mí me operaron del colon y se fisturizó, y ese contenido del colon por la piel, porque está fisturizado, vas a perder coloción. ¿Cómo coloción? Una coloción. ¿Listo? Por último, ¿por dónde puedo perder sodio? Por la piel. A través de la sudoración. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de pérdidas insensibles, no es cierto? ¿Cuáles eran las pérdidas insensibles? Bien. 2.300. Bien. Pérdidas insensibles de agua en la piel. No han realizado las ciertas. No han leído. Lo siento. Entonces, en conclusión, ¿cómo gano sodio? A través de la dieta. ¿Cómo pierdo sodio? Orina, heces y en la piel. ¿Eso? Orina, heces y piel. Lógicamente que si hago ejercicio voy a sudar más, voy a perder más sodio. Muy bien, entonces les decía cómo vamos a hacer para regular el sodio, ¿no? Y les dije también que el sodio viene relacionado con el agua, o sea, con la volemia. Por lo tanto, los dos se regulan casi igual. El sodio con la volemia. ¿Listo? Entonces, el principal regulador es el volumen circulante efectivo. ¿Qué cosa es eso? Volumen circulante efectivo es la cantidad de sangre que circula por todo tu cuerpo. ¿Listo? Volumen circulante efectivo. Entonces, ese va a ser el principal regulador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo poco volumen, yo voy a necesitar más volumen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar sodio, y si jalo sodio, jalo agua, y eso aumenta el volumen. ¿Listo? Pero si yo tengo mucho volumen, ¿listo? Voy a botar sodio, y al botar sodio, boto agua, y bajo el volumen. ¿Se entiende, no? Por lógica. Recuerden, sodio jala agua. Cuando hablamos de sodio, hablamos de agua. Pero ahí cambiándome le ponen volemia. Bueno, para que entiendan. ¿Listo? Muy bien, entonces el principal regulador es el volumen circulante efectivo. Pero ahora, ¿cómo va a ser el volumen circulante efectivo para ver si tiene poca o mucho volumen? Tiene que haber alguien como un guachimán que esté controlando que haya la cantidad de volumen necesario. Estos guachimanes o estos vigilantes, pues los tienen ahí. En primer lugar, los vasoreceptores. Pues eso, son receptores que se encuentran en todo el sistema circulatorio. Ellos te van a censar que hay mucha o poca sangre. ¿Listo? Van a haber receptores de baja presión,
que se van a encontrar, por ejemplo, en las aurículas y en los pulmones, y van a haber receptores de alta presión, ¿listo? Que se van a encontrar, como dice allí, en el arco aórtico, ¿sí? Aorta, y en el seno carotídeo. Si no saben dónde rayos está el seno carotídeo, busquen. ¿Listo? Bueno, entonces, varoreceptores de baja presión y varoreceptores de alta presión. Ellos van a sensar, van a ver qué tanto volumen está circulando. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tigres? Ok. ¿Quién más puede sensar? El sistema nervioso simpático. Cuando yo hablo del simpático, hablo de adrenalina y de noradrenalina. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos ajustan el riñón. ¿Listo? ¿Cómo así? Porque, exacto, son vasoconstrictores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la adrenalina en el riñón? La adrenalina va a cerrar el vaso. ¿Listo? Si se cierra el vaso, o sea, el vaso sanguíneo, no el vaso del otro. Cierra el vaso sanguíneo, ¿listo? Y entonces eso hace que se filtre menos. ¿Listo? Para que conservas más sodio. Si conservas sodio, ¿qué conservas? Agua. Por lo tanto, aumenta el volumen. ¿Listo? Entonces la adrenalina es un vasoconstrictor. Va a jalar sodio. Jala sodio, jala agua. Jala agua, aumenta el volumen. ¿Listo? Muy bien. Tercer vigilante, PNA. ¿Qué cosa es eso? Péptido natriurético auricular. ¿Listo? Péptido natriurético auricular. Por el nombre de busca, natriurético, natri, eso es sodio. ¿Listo? Natriurético. ¿Ya? Auricular, ¿dónde estará? En la aurícula. En la aurícula, pues no, por algo se llama auricular. ¿Qué cosa es esto? Es una sustancia, pues un péptido, que se encuentra en las aurículas, sobre todo en la aurícula derecha. Se supone que toda la sangre de la cava llega a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este péptido va a sensar cuánto volumen está llegando de sangre a la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, si este péptido nota que hay mucho volumen llegando a la aurícula derecha, va a decir, ah no, acá hay mucho volumen, que tienen que empezar a botar volumen. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que pueden botar volumen? ¿Cómo bota volumen? Orinando. Orinando. Entonces, este péptido lo que va a hacer es aumentar la diuresis. Por eso se llama natriurético. ¿Listo? Porque se va a activar cuando hay mucho volumen. Se activa cuando la aurícula se dilata. ¿Por qué se dilata? Porque le llega mucho volumen. Entonces vas a orinar. De hecho, este péptido natriurético auricular, ¿sí?, se encuentra alterado en la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de cardio. Pero recuerden, estoy explicando lo fisiológico, lo normal. El péptido natriurético auricular está alterado en la insuficiencia cardíaca. Bueno, estábamos con el tercer vigilante, ¿no es cierto? Sí. Vamos con el último. El último vigilante es el RAS. ¿Ya? Para mí y para ustedes, de ahora en adelante, cada vez que yo escriba RAS, me refiero al sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Ya? No me van a escribir todo eso porque me da falta de tiempo. Entonces, RAS. ¿Listo? RAS significa sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Cómo así el RAS va a ser el vigilante? Por dos motivos. Se supone que el RAS no hace que la renina pase de angiotensina 1 a angiotensina y de angiotensina 1 pasa a angiotensina 2. Eso lo deben de saber. Y si no lo saben, se me va a dar un infarto porque no entiendo cómo ha pasado mis infartos si no saben eso. Bueno, entonces, tenemos la angiotensina 2.
La angiotensina 2 es algo parecido a la adrenalina. Cierra el vaso. Vaso constriñe. ¿Listo? Vaso constriñe. Si yo cierro, jalo más sodio. Jalo más sodio, jalo agua. De esa forma yo estoy controlando el volumen. ¿Listo? Y por último, tendría la aldosterona. Es el producto final del gas, ¿no es cierto? Igual, la aldosterona va a actuar en el riñón y lo que hace es jalar sodio, botar. ¿Qué es la aldosterona? Jala sodio, bota. Es un intercambio. Jala sodio y bota potasio. ¿Listo? Entonces eso, la aldosterona te jala sodio, si te jala sodio te jala agua. Pero también te bota potasio. Entonces vean cómo todos ellos al final regulan el volumen. ¿Listo? Regulan el volumen. Entonces listo, esos son los 4 vigilantes del volumen. ¿Ya? Varoreceptores, simpático, péptido natriurético auricular y el RAS. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bueno, resulta que aparte de esos 4 vigilantes que les he comentado, van a haber 2 más. O sea que les he estado mintiendo. No solo son 4, hay 2 más. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 2 más? Este mecanismo que es de la sed. ¿Listo? Y el otro que es tal vez uno de los más importantes, la ADH. ¿Listo? La ADH. La sed básicamente es la necesidad fisiológica de ingerir agua, ¿no? Si ustedes leen el libro, dicen que verdaderamente voy a tener sed en 2 casos. Uno, cuando la persona se encuentra deshidratada o cuando he perdido volumen. Son los únicos 2 casos donde yo verdaderamente siento sed. Puede haber sed, pero por ejemplo, o sea, ustedes toman agua sin necesidad de tener sed, ¿no? Ya en el libro, ¿cuál dice eso? ¿Quién lo dijo? Pero por ahí está. Ford. Vean que yo leo, ¿ah? Yo para dar la clase, ayer he leído, ayer he estudiado. Por eso me ven así canchera. Ya, no, ya tantos años haciendo lo mismo. Bueno, entonces, 2 mecanismos, la sed y la ADH. ¿Listo? Muy bien, entonces la sed tiene que ver pues, con la ingesta de agua y la ADH, recuerden, antidiurética, o sea, hace que tú no orines, antidiurética. ¿Listo? Si no orinas, retienes agua, retienes sodio. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace la antidiurética, no orinas, evita que orines. ¿Ya? Muy bien, ¿y dónde actúa? Pues en el riñón, como se los voy a mostrar más adelante. Entonces ellos 2 también van a regular el volumen, ¿ya? Entonces, la ADH. La ADH, como vemos aquí, se va a sintetizar en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Listo? Y como vemos acá, esta neurona supraóptica y esta neurona paraventricular tienen unos axones, son neuronas, tienen unos axones largos. ¿Dónde terminan estos axones largos? En el lóbulo posterior de la hipófisis. Por lo tanto, la hipófisis no secreta, ¿no? Almacena. La posterior, porque la anterior sí que secreta. Yo estoy hablando de la posterior. ¿Listo? Por lo tanto, la ADH se almacena en la hipófisis posterior, no se sintetiza allí. ¿Ya? Porque estoy diciendo que se sintetiza acá arriba, supraóptico y paraventricular. ¿Listo? Ahí está. Ahora, vean ustedes también que la neurona supraóptica y la neurona paraventricular que tienen osmoreceptores. ¿Qué era lo que les decía? Receptores que van a sensar, ¿ya?, el volumen. ¿Listo? Muy bien.
Ahora, aparte de la neurona supraóptica y de la neurona paraventricular, como dice acá, hay una tercera zona que se encuentra en la región anteroventral del tercer ventrículo, o también llamada región AB3B. ¿Cuál es la función que tiene conexión con el núcleo supraóptico? Con este. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la ADH ya se sintetizó en el supraóptico, en el paraventricular, con la conexión con el AB3B, y la ADH se libera. ¿Listo? Cuando se libera, va a empezar a circular por toda la sangre. ¿Listo? Y como toda hormona, va a tener un receptor. ¿Listo? En verdad son dos, el B1 y el B2. ¿Listo? B chica, por si acaso, como están viendo allí. ¿Listo? B1 y B2. El B1 resulta que se encuentra en el músculo liso, o sea, en el endotelio. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer allí? Va a ser vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción. Y el receptor B2 lo voy a encontrar en el riñón. ¿Listo? En una parte de la nefrona que es el túbulo colector, que es la parte final de la nefrona. ¿Listo? ¿Se acordarán que la nefrona es glomérulo, ¿cierto? Rama descendente, ascendente, túbulo colector, ¿cierto? En la parte final es donde encuentro el receptor B2. Lógicamente el más importante va a ser el B2. B2. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces, ahí tengo la parte final, o sea, el túbulo colector. ¿Sí? Entonces, me voy a centrar acá. ABP es la ADH, sino que también se llama vasopresina. ¿Listo? Entonces, como esto es en inglés, le ponen vasopresina, ABP, ¿ya? Pero esta es la ADH, ¿ya? Sino que puedo repetir, está en inglés, así es que no se pajaré. ¿Ya? Entonces, esta es la ADH. Perdón, estas bolitas verdes son la ADH. Este B2 es el receptor, que era el B2 que estaba en el riñón. Entonces, viene la ADH y se une a su receptor. ¿Listo? Muy bien. Y esta unión receptor-ligando hace que se active la proteína G, que tiene varias subunidades, la alfa, la beta y la gamma. La activación de estas subunidades activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa hace que aumente el AMP cíclico. Este AMP cíclico activa a la proteinquinasa A. ¿Listo? Y esta proteinquinasa A hace que en el núcleo, ¿sí?, ocurra la señalización y transcripción de proteínas. ¿Listo? Esta proteína, que es la TREP. ¿Listo? Entonces, muy bien, me quedé acá. ¿Listo? Y eso hace que estas subunidades se fosforilen, por eso que tienen P de fósforo. ¿Listo? Se fosforilan y ven que son como tres tubos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos tres tubos como que se separan, vean, se separan y están acá los tubos. Y esos tubos son los que finalmente hacen que el agua entre. ¿Listo? Bueno, estos tubos no se llaman tubos, se llaman acuaporinas. ¿Listo? Acuaporinas. Vean que es toda una serie de señales para que finalmente entre el agua. No es tan fácil, ¿ah? Recuerden que estoy en el riñón. ¿Listo? Esto es túbulo colector del riñón.
¿Listo? ¿Sí? ¿Se entendió o están pero volando? Sí. ¿Sí? Chicos, yo estoy seguro que si ustedes luego van al libro, lo van a entender. Pero si es que ustedes nunca van al libro, nunca van a leer, no se les va a quedar grabado. ¿Listo? Tienen que leer. Ya. Yo acá les explico detallado, despacio, pero ustedes necesitan reforzarlo. Tienen que ir al libro. ¿Listo? A algunos seguramente les funcionará resaltar, a otros les funcionará escribir, hacer resúmenes, ¿no? A otros les funcionará escuchar la clase nuevamente, pero tienen nuevamente que reforzarlo, porque si lo dejan acá, bueno, tienen que reforzarlo. A otros les funcionará, no sé, juntarse de a 2, de a 3 y ponerse a estudiar. También es otra buena forma. ¿Listo? Busquen estrategias para que puedan aprender. ¿Listo? Bueno, entonces me quedé que el agua entraba. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces esa es la acuaporina. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para complicarlo más, ¿sí? Bueno, esta agua que estaba entrando, dije que era la acuaporina, ¿no es cierto? Es la 2. ¿Ya? Es la 2. Muy bien, entró el agua. Así como entra, va a tener que salir, ¿no es cierto? Muy bien, me voy acá arriba. Para que salga el agua, lo hace la acuaporina 3 y la acuaporina 4. Entonces, el agua entra con acuaporina 2 y el agua sale con acuaporina 3 y 4. ¿Listo? Muy bien. Algo más todavía para complicarlos. Hasta ahí eso es lo fisiológico, lo normal. ¿Listo? Bien. Resulta que si yo tengo prostaglandina E2, ATP y dopamina, me bloqueo el AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, todo esto no se va a dar. Por lo tanto, no va a entrar agua. Entonces, prostaglandina 2 y dopamina me bloquean el ingreso del agua. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Te bloquea el AMP cíclico. ¿Ya? No, me refiero a que la dopamina afecta al AMP cíclico. La dopamina bloquea el AMP cíclico. Y si no hay AMP cíclico, toda la reacción se bloquea. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Por qué los veo confusos? No, ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Es necesario que estén los tres o No. puede faltar Con cualquiera. con cualquiera de los tres? ¿Cómo salió? ¿Hasta ahí todo bien? Recuerden que estoy en el túbulo colector del riñón. Estoy en el riñón. ¿Listo? Bueno, entonces. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaron de endocrino que hay una retroalimentación? Un feedback. Ajá. Bueno, aquí también va a haber una retroalimentación. Hay un feedback, ¿no? Se llama retroalimentación osmoreceptor ADH. ¿Listo? Así como hay hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En endocrino. ¿Sí? Estoy asustado porque esta fila nunca me responde. ¿Se acuerdan? ¿O no llevaron esa parte de endocrino? Por acá, la tribuna de acá, sí, bueno. Igual acá también va a haber una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Yo tengo poca agua. ¿Listo? Tengo una deficiencia de agua. ¿Listo? Si tengo poca agua, ¿cómo va a estar ese sodio? ¿Concentrado o diluido? Concentrado. Recuerden ustedes, tengo un vasito de agua con mucha sal. ¿Listo? Entonces, si hay mucha sal, hay mucha osmolaridad.
Porque dijimos que la osmolaridad era la concentración de solutos en un litro. Entonces, tengo poca agua, tendré mucha osmolaridad. Como hay mucha osmolaridad, van a entrar a actuar los osmorreceptores. ¿Listo? Entonces, eso va a hacer que se secrete la ADH. ¿Y qué es lo que me convendría? Si yo tengo poca agua, ¿me convendría orinar o no orinar? No harina. No orinar, pues. Entonces la ADH va a estar activa o apagada. Activa. 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 Pues, antidiurética. Va a hacer que no orines. Ajá, activa. ¿Listo? Y ya está, pues. Aumenta la ADH. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la ADH? Te jala agua. Vamos a ver aquí. ¿No es cierto? Sí. Y si jalas agua, pues ya no orinas tanto y aumenta la boleta. Nada más, listo. No tienen que paporretear, tienen que razonar, analizar. ¿Listo? Acuérdense, antidiurética hace que no orines. No orines, esa es la función. ¿Ya? ¿Quién va a hacer que se estimule o que se secrete ADH? Como dice aquí, está controlada por reflejos cardiovasculares, ¿no? Que responden a variaciones en la presión y el volumen, ¿no? Pero la ADH, como dice ahí, es más sensible a la osmolaridad que al volumen. O sea que, por ejemplo, si la ADH detecta que estamos en 273 de osmolaridad, al toque se prende. ¿Listo? Pero si la ADH ve que hay cambios, no sé, de medio litro, de un litro, ahí como que recién reacciona. O sea que la ADH reacciona más con la osmolaridad que con el volumen. ¿Y por qué digo 273? Porque resulta que la osmolaridad dije que era de 275 a 295. 295. Ajá. ¿Se acordarán? Entonces, la ADH como que se estimula más cuando cambia la osmolaridad. No tanto como cuando cambia el volumen. ¿Ya? Bueno, y entonces, ¿quién va a hacer que se secrete más o menos ADH? ¿Quién aumenta la ADH? La osmolaridad. Lógico, ¿no? Un aumento de osmolaridad, ¿no? Va a hacer que secretes ADH. ¿Sí? ¿Se entendió? El aumento de la osmolaridad hace que secretes ADH. ¿Sí? La baja de volumen, ¿no? Si tú tienes poco volumen, como les decía, te conviene no orinar, prendes la ADH. La presión arterial, si te baja la presión, prendes la ADH. ¿Para qué? Para que jales volumen, y si jalas volumen, aumentas la presión. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Náuseas, hipoxia, aumentan la ADH, y vean que hay ciertos medicamentos que activan la ADH. Morfina. ¿Para qué es la morfina? Para el dolor. Nicotina y ciclofosfamida. ¿Listo? Ciclofosfamida. ¿Dónde usa la ciclofosfamida? Tratamiento de segunda línea para tuberculosis. ¿Ah? Ciclofosfamida. Entonces, es lógico pensar que lo opuesto más bien me va a reducir la ADH, ¿no? Entonces, la disminución de la osmolaridad, el aumento de volumen, el aumento de la presión, pues van a apagar a la ADH. Y también van a haber fármacos que reducen la ADH, por ejemplo, el alcohol. ¿Listo? El alcohol. La clonidina, que es un antihipertensivo, y el haloperidol, que es un antipsicótico. ¿Listo? Doctor, había leído acerca del ADH, también otro compuesto que prácticamente reemplaza cuando el mismo organismo tiene mala producción de esta, que es la Desmopresina. desmopresina. Espérate, ahorita voy a hablar sobre eso. ¿Ya? Estoy hablando de lo fisiológico. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Recuerden quiénes activan y quiénes inhiben al ADH. ¿Ya? Lo otro era la sed, ¿no? ¿Dónde se controla la sed?
en el núcleo preóptico y en la pared anteroventral del tercer ventrículo. ¿Ya? Igual, ¿quién aumenta la sed? La osmolaridad. ¿Sí? Claro, ¿no? Porque cuando hay mucha osmolaridad hay mucha sal, hay mucho sodio. Entonces tú tienes que disolver ese sodio. ¿Sí? Imagínense un vaso chiquito con mucha sal y poca agua, ¿no? Entonces tú vas a echarle agua para poder disolver esa sal. Entonces eso, pues cuando hay mucha osmolaridad. ¿Listo? Cuando hay poco volumen. ¿Listo? Claro que necesitas más volumen, vas a tener que tomar agua. Cuando baja la presión, igual, ¿no? Porque al tomar agua aumenta el volumen, te sube la presión. El aumento de angiotensina 2, que esa producía vasoconstricción, ¿se acuerdan? Y por último, la sequedad de boca. ¿Quién reduce la sed? Pues todo lo opuesto, ¿no? La baja de la osmolaridad, el aumento de volumen, el aumento de presión, baja la angiotensina 2 y la distensión gástrica. ¿Ya? Y después estoy haciendo con mi botella porque se queda de boca. No puedo hablar, me hace. ¿Listo? Nuevamente, vuelvo a repetir. Esto no es paporreteo. Tienen que analizarlo. Las respuestas del examen las van a hacer si es que lo llegan a analizar. No es paporreteo para nada. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas, preguntas? Entonces, en conclusión, dijimos que el volumen y el sodio, ¿se acuerdan haciendo una recapitulación? A ver, para que despierten un poco. Volumen viene junto con sodio, ¿no es cierto? Y dijimos que habían 4 vigilantes y de ahí le agregué 2 vigilantes. Sí, ¿no? Dime uno. Dime otro. Dime otro. ¿Cómo? ADH 3. Péptido antibiótico molecular. 4. Dime otro. Más 4. ¿Cuál tipo dijeron por ahí? ¿Ya le habían dicho? No. 5, falta 1. Sistema renal Ya dijeron el RAS. La SED, ¿no? La SED. Ahí están mis 6 vigilantes. ¿Ya? Y tal vez, como les dije, el más importante es la ADH, ¿no? ¿Por qué? Vean ese cuadro. Acá yo tengo la ingesta de sodio. Hacia la derecha es cuando estoy ingiriendo más. Ingiero 30, 60, 90, 120 de sodio. Para acá. ¿Listo? Hacia arriba tengo la concentración de plasma de sodio, ¿sí? 140, 144, ¿sí? Porque dijimos que los más de 135 a 145. ¿Para qué me sirve este gráfico? Céntrense en el rojo, que es lo normal. Aquí en el rojo hay ADH, ¿listo? Por más que yo consuma, por más que yo coma sal, la ADH no va a variar mucho. Puedo consumir de 30 hasta 150 mil equivalentes y mi concentración de sodio en la sangre no va a variar mucho. ¿Por qué? Porque la ADH está trabajando. ¿Listo? Ahora, concéntrense en el azul. En el azul no hay ADH. No funciona, no existe, no sirve. Basta con que yo coma un poquito de sal para que se dispare el sodio en sangre. ¿Se entendió? Sí. Esa es la importancia del ADH. Si no hay ADH, miren que con un poquito de sangre que consumí, ya se dispara. ¿Sí? Entonces, el que controla el sodio, de todo lo que acabamos de mencionar, el más importante es la ADH. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Guyton dice que el sodio también es controlado, como lo acabamos de ver, por angiotensina 2 aldosterona, por el RAS, ¿no es cierto? Pero resulta que el RAS
O sea, sí que te controla el sodio, pero no es tan importante como la ADH. El más importante es la ADH. ¿Por qué? Nuevamente tenemos esta tabla que es similar a eso. En rojo está lo normal. ¿Listo? Nuevamente, vuelvo a comer sal. ¿Listo? Y como está activada mi aldosterona, pues no varía mucho. ¿Listo? Pero si mi aldosterona no sirve, así me coma mucha sal, sigue igualito el nivel de sal en sangre. ¿Me entienden? Vean acá cuando falló la ADH, cómo se disparó. Pero vean acá cuando falla la aldosterona, Normal. normal. O sea, no es tan importante. No es tan importante, no es que no sirva. Sí que sirve. Pero el más importante es la ADH. ¿Listo? Son gráficos de Guyton, por si acaso. ¿Ya? Guyton. Bueno. Esto se los explico en otro. ¿Ya? Bueno, entonces ya hemos entendido lo que es la ADH. Vamos a hablar de dos enfermedades. Cuando hay mucha ADH y cuando no hay ADH. Vamos a comenzar con la diabetes insípida. Acá no hay ADH. Si no hay ADH, que es el que te hacía que no orines, entonces vas a Orina. orinar y orinar. Poliuria. ¿Cuánto normalmente yo puedo orinar al día, lo fisiológico? 1.5 litros es lo normal que yo orine al día. Voy a orinar 20 litros al día. 20 litros. ¿Listo? No hay ADH. ¿Listo? Ahora, pueden orinar de 3 a 20 litros, ¿no? Pero así como orinas vas a tener sed. Va a estar toma agua, y lo que tomas, lo tomas. Claro. ¿Listo? Ahora, como dice allí, si tú tienes el mecanismo de la sed conservado, que dijimos que era en el hipotálamo, entonces normal, porque así como orinas, tomas agua, orinas. Entonces, como que no va a haber muchos síntomas, aparte del orinar. La cosa es cuando tu mecanismo de la sed no funciona. Ahí sí vas a orinar y vas a tener sed. ¿Listo? Entonces, eso va a ocurrir, o la diabetes insípida va a ocurrir por dos cosas, o hay dos tipos. Uno, porque en mi hipotálamo no se secreta ADH, ¿sí? O lo otro es que se secretó, pero al momento de llegar al riñón, el riñón no le hace caso. ¿Se acuerdan que en el riñón teníamos P2? Sí. Ya, eso no funciona. Ah, Entonces, si la falla se encuentra acá, o sea que no se secreta ADH, se va a llamar central. ¿Listo? Central, o también lo van a encontrar como neurogénico. Neuro, ¿por qué? Porque recuerden que son neuronas. ¿Listo? ¿Qué se me ocurre? Un tumor en el cerebro, una operación en el cerebro. Entonces, me va a traer como consecuencia una diabetes insípida. Pero central. Y si el problema está en el riñón, o sea, acá abajo, se va a llamar nefrogénico. Tendré, por lo tanto, diabetes insípida central y diabetes insípida nefrogénica. Ahora, si ustedes leen el libro, dice que en el caso de la central tiene que haberse perdido más o menos el 80 al 90% de las neuronas para yo recién tener síntomas. ¿Sí? Sí. No basta con perder una neurona para tener ya diabetes insípida. Tengo que perder el 80 al 90%. ¿Ya? Ahora, ¿por qué diabetes? No tiene nada que ver con diabetes mellitus. No tiene nada que ver con una glucosa. ¿Por qué diabetes? con la poliuria y... Porque la palabra diabetes significa chorro de agua. ¿Listo? Diabetes significa chorro de agua. ¿Ya? Porque solamente agua. Listo. Y esto... ya, creo que sí. Vamos con el otro que es el CIJAT. Aquí va a ser lo opuesto. Aquí voy a tener mucha ADH. Como hay mucha ADH, no vas a orinar. No vas a orinar. No orinas nada. ¿Listo? Entonces, esto va a hacer que tú retengas agua. ¿Listo? Retengas agua. Y ese sodio que tenías se va a diluir, porque tienes mucha agua. En lugar de tener un vaso, tienes un balde lleno de agua. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Ese sodio que tenías se va a empezar a dispersar. Por lo tanto, acá te va a dar hiponatremia.
en el otro te daba Hipernatremia. Ajá. ¿Listo? Muy bien, entonces es una secreción continua, o sea, cada rato de ADH. ¿Listo? Te va a dar hiponatremia porque se diluye. Tengo mucha agua. Puede presentarse, como dice ahí, momentáneamente, generalmente en pacientes que son sometidos a cirugías, en el postoperatorio inmediato, dentro de las primeras 24 o 48 horas se pueden hacer CIJAT. ¿Listo? Eso es algo momentáneo. O puede de forma crónica, ¿no? El diagnóstico, pues ya les acabo de decir, es por hiponatremia. ¿Listo? Hiponatremia por dilución. Osmolaridad en la orina es alta porque no orinas nada, esa orina está recontra concentrada. ¿Sí? Y más bien en el suero va a estar bajo la osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad del suero? 2,75. De 275 a 295. Urea y hematocrito elevado en sangre porque está concentrado, ¿listo? Perdón, disminuido, porque está diluido, ¿no? Tratamiento, restringir líquidos, dar diuréticos. Claro, porque si tú estás con todo el agua adentro y le das más agua, peor, pues, ¿no? Entonces, no le des agua y más bien darle diuréticos. ¿Para qué? Para que orines y bajes el volumen. ¿Ya? En casos graves puedo dar cloruro de sodio hipertónico. ¿Por qué hipertónico? Para complicación con la pena. ¿Cómo así? Como la sangre Hipertónico. puede diluir bastante concentración de volumen, eso regula. Ya, muy bien. Y van a haber nuevos fármacos, aparte de los diuréticos, los famosos acuaréticos. ¿Quiénes son? Conivaptan, tolvaptan. ¿Qué rayos es esto? ¿Se acuerdan de esto? Ya. Hay un fármaco que me bloquea esto. Me bloquea la papolina 2. ¿Listo? Los baptanes. Lo vimos la semana pasada en el grupo, ¿se acuerdan? Baptanes. Me bloquean a ese nivel. ¿Listo? Baptanes. Solamente me están bloqueando el ingreso de agua. ¿Listo? Solamente me bloquean el ingreso de agua. En cambio, el diurético te hace perder agua, pero también te hace perder sodio, cloro, ¿no? En cambio, este solamente te bloquea el agua. ¿Listo? Baptanes, ¿ya? Conivaptan, tolvaptan. Sobre todo el tolvaptan, que son poco usados, ¿ah? Pero hay que tenerlos en cuenta. Baptanes, ¿ya? No son diuréticos, son acuaréticos. Solamente te hacen perder agua. Les decía que el CIJAT puede ser transitorio, por ejemplo, después de haberse operado, o pueden ser ya de forma crónica. Lo más frecuente es que este CIJAT venga como un síntoma de un tipo de cáncer, ¿no? Lo más frecuente es por cáncer de pulmón. ¿Listo? Forma parte, el CIJAT forma parte de los síntomas del cáncer de pulmón. Y se llama síndrome paraneoplásico. O sea, es una enfermedad derivada del cáncer, para que me entiendan, ¿sí? ¿Qué más? Si no fuera por cáncer de broncogénico, que es de pulmón, miren, cáncer de duodeno, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, linfoma, ¿sí? Hay una serie de neoplasias que pueden producir CIJAT, ¿ya? Enfermedades pulmonares, neumonías, virales, bacterianas, TBC, aspergillus, asma, neumotórax, puede producir CIJAT. ¿Listo? ¿Qué más? Enfermedades del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis, abscesos cerebrales, Guillain-Barré, ¿listo? Porfiria. Vean toda la cantidad de enfermedades que producen CIJAT. ¿Listo? Y por último se ha demostrado que el VIH produce CIJAT. ¿Listo? VIH produce CIJAT. ¿Ya? Luego lo revisan. Criterios para CIJAT, 5. En primer lugar, que haya normovolemia. ¿Listo? Normovolemia. En segundo lugar, que sea hiponatremia. Que sea hiposmolar, ya luego les explico. Quédense solamente con que sea hiponatremia. ¿Listo? Hiponatremia. Tercer criterio, osmolaridad
elevada en orina, ojo porque no orinas nada. Sodio en orina elevado, ¿ya? Cuarto criterio, que descartes que no sea hipotiroideo o que no haya usado corticoides. Y quinto criterio, que no hayas usado diuréticos. ¿Ya? Doctor, cuando dice que descarten la evolución del hipotiroidismo y del déficit de glucocorticoides, ¿eso que altera también todo lo anterior? Claro. Sí, claro que sí. ¿Ya? Los corticoides tienen también que ver con los electrolitos. ¿Ya? Muy bien. Y que no hayas usado diuréticos. ¿Ya? Porque si ya usaste furosemida ayer, antes de ayer, ya no creo que sea aceptable. La hidroxicloroquina, Bien, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase pasada? El link. ¿Lo entendieron? Sí. Ya, a ver, vamos a ver si están entendidos. ¿Ah? 5. A ver, entonces les hemos dado toda una floreada de 1 hora para que lleguemos a esto. Entonces, a ver, si se altera el sodio, se va a alterar el agua. Eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Sodio es al agua. Y el agua tiene que ver con agua. ¿Sí? A ver, entonces, primero nos vamos a enfocar en el lado izquierdo, acá. Cambios proporcionales en el sodio y en el agua. Es decir, de que se va a perder sodio y también se va a perder agua. Se van a perder las dos cosas. ¿Listo? Entonces, como se pierde sodio y se pierde agua, va a haber un déficit isotónico del extra. Recuerden que esto era intra, ¿no es cierto? Y que el amarillo era el extra. Recuerden también que el intra es 2/3 y que el extra es 1/3. Por eso que el amarillo está más delgado a comparación del rectángulo celeste. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo he perdido es tanto sodio como agua. Entonces, aquí he perdido sodio y he perdido agua. He perdido las dos cosas. Entonces, como yo siempre me voy a fijar en el extra, ¿listo? El extra se va a reducir. ¿Listo? O sea, esta parte la voy a perder. Se me está achicando el extracelular. No se está yendo para el otro lado, ¿ah? Porque es iso. ¿Listo? Simplemente estoy perdiendo. Nada más. ¿Sí? Contracción de los líquidos en el intersticio y en el extra. Porque he perdido sodio y he perdido agua. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo voy a ganar. Gano sodio y también voy a ganar agua. ¿Listo? Entonces, como es isotónico, voy a ganar todo este espacio. Se va a expandir el extra. ¿Sí? Hasta ahí está facilito. ¿No? Pierdo, se achica. Gano, se agranda. Nada más. Vamos acá. Aquí sí hay diferencia, ¿no? Porque acá hay desproporcional de sodio y agua. Acá se perdía sodio y agua, pero aquí no. Aquí voy a perder sodio o ganar agua. Piensen. Perder sodio, hiponatremia, ¿no es cierto? Sí. Ganar agua. O sea que a ese vaso ahora es un balde. Hipervolemia. Se va a diluir. ¿No es cierto? Ya. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Hiponatremia, ¿no es cierto? Hipervolemia. Ok, ahí está pues. Hiponatremia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como es hiponatremia, ¿listo? Acuérdense, he ganado agua. ¿Listo? He ganado agua. ¿Cómo va a ser ese desplazamiento? ¿Al intra o hacia el extra? Al intra, ¿no es cierto? Acá está pues. Vean que el agua, perdón, del extra va al intra. ¿Por qué, chicos? Porque es isotónico. Hipotónico, perdón. Hipotón. ¿Por qué? Porque he ganado agua.
Si yo he ganado agua, se está diluyendo. ¿Me entienden? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Si yo he ganado agua, ya no tengo un vaso, tengo un balde de agua. ¿Listo? Ese sodio se ha diluido. ¿Listo? Entonces será hipotónico. Y como es hipotónico, dijimos que va desde afuera hacia adentro. Ya pues, desde afuera hacia adentro. Lo que se está expandiendo es el Agua. intracelular. ¿Sí? Ya. Vámonos al otro lado. Ahora, o gano sodio o pierdo agua. Gano sodio, le estoy echando más sal. Hipernatremia. ¿Listo? O lo otro es que pierdo agua. Ya no tendré un vaso, tendré medio vasito nada más. Se va a acumular más sodio. ¿No es cierto? Hipernatremia. Entonces eso será hipertónico. Y como es hipertónico, va desde adentro, como estoy viendo acá, hacia afuera. Por lo tanto, se está contrayendo mi intracelular. De adentro hacia afuera, hipertónico. Hipotónico es de afuera hacia adentro. Anda, lávate la cara, ¿estás dormido, creo? ¿No? ¿Se entendió? Sí. Entonces, lo vamos a enfocar así, hipo e hipernatremia. ¿Listo? ¿Ya? Hiponatremia. Miren, más importante que hipo o hipernatremia es la hiponatremia. ¿Ya? Más frecuente van a ver en el hospital casos de hiponatremia. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos más en la hiponatremia que en la hipernatremia. Bueno, ya quedó claro que la hiponatremia es cuando baja el sodio. ¿Listo? Y dijimos que el sodio es de 135 hasta 145. Menos de eso será hiponatremia. Y también quedó claro que cuando hablamos de sodio, hablamos de volumen, y eso nos trae a consecuencia hablar de osmolaridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sodio está relacionado con la osmolaridad, ¿listo? Que como vuelvo a ponerles ahí, es de 275 a 295. Vamos a enfocarlo así. Ya quedó claro que hiponatremia es menos de 135. ¿Cómo hago yo en el examen? Me dicen que un paciente tiene sodio de 120. Hiponatremia. Esto hasta el guachimán lo sabe. ¿Listo? Ahora, la cosa va a ser cómo llego al diagnóstico. Segundo paso, voy a ver la osmolaridad. ¿Listo? Si me dan la osmolaridad en el examen, enhorabuena. Si no me dan la osmolaridad, caballero, voy a tener que sacar la osmolaridad. ¿Listo? Por eso que tengo que aprenderme la fórmula. ¿Listo? Aquí nos están poniendo que es de 280 a 295. No vamos a ponerle como nosotros dijimos para que no se confundan. De 275, ¿ya? De 275 a 295. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Ya, entonces, yo ya sé que tengo hiponatremia. ¿Listo? Entonces, lo siguiente va a ser ver mi osmolaridad. Hago yo la fórmula, o si me dan en el examen la osmolaridad, ya el doctor se apiadó y ya me ahorró tiempo. Entonces, voy a ver yo si es que es hipotónica, isotónica o hipertónica, según el valor que me haya salido. ¿Listo? Bueno, les voy a explicar primero la hipertónica. La hipertónica se produce porque hay generalmente mucha glicemia, mucha glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de la glucosa, jala agua. O sea, te va a jalar el agua del intra al extra. Y ocurre la dilución. Como hay mucha agua, el sodio, la sal se empieza a diluir. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos y que llegan descompensados con crisis hiperglicémicas al hospital, llegan completamente deshidratados. Porque el agua la está jalando del intra al extra. ¿Ya? Muy bien. Pero lo que a mí me interesa, por eso le llaman falsa hiponatremia, ¿ya? La verdadera es esta, la hipotonia. Es más, la mayor cantidad de casos van a ser hiponatremias hipotónicas. ¿Listo? Y acá se complica aún más. El primer paso fue ver el sodio. El segundo paso fue ver la osmolaridad. El tercer paso
va a ser ver el volumen de líquido extracelular. ¿Hay mucho volumen en el extra? ¿El volumen está normal? ¿O hay poco volumen en el extra? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? ¿Cómo lo voy a hacer en el examen? Porque te van a dar datos que te van a hacer orientar que tienes poco volumen, volumen normal o mucho volumen. ¿Listo? Si tienes poco volumen, entonces el cuerpo va a activar mecanismos para compensar ese poco volumen. Por ejemplo, taquicardia. El corazón late más rápido para bombear más sangre, para compensar ese volumen. ¿Listo? Entonces, la taquicardia y la presión arterial baja son síntomas de bajo volumen. ¿Listo? Si en el examen no me dice nada, asumiré yo que el volumen es normal. ¿Listo? Y si en el examen me dice que el paciente tiene edemas, es porque está acumulando volumen. Entonces el volumen extracelular se encuentra elevado. ¿Listo? Ahí están los 3 pasos. Primero, ver el sodio. Segundo, ver la osmolaridad. Y en tercer lugar, ver el volumen de líquido extracelular. ¿Listo? Una vez que ustedes ya llegaron a este nivel, una vez que han llegado acá, ya pueden entonces ver las causas. ¿Listo? En el primero, el volumen de líquido extracelular se encuentra disminuido, se encuentra bajo. Es porque yo he perdido volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo perder volumen? Por el riñón. ¿Listo? Por el riñón, acá abajo. Por ejemplo, mucho diurético. Oriné, perdí volumen. ¿Listo? Y hay otras enfermedades como la nefropatía pierde sal y el cerebro perdedor de sal. Pero básicamente es por abuso de diuréticos. ¿Ya? Si la pérdida no fue en el riñón, fue fuera del riñón, será extrarrenal. Por ejemplo, digestivas, como dijimos, vómitos, diarreas, hiponatremia. ¿Listo? Cutáneas, por ejemplo, por haber sudado mucho o por quemaduras. Pero quemaduras de gran parte del cuerpo se pierde el sodio. ¿Listo? Y tercer espacio. ¿Ya? Muy bien, eso es cuando el volumen se encuentra bajo. Cuando el volumen se encuentra normal, o sea, la volemia se ha mantenido. ¿Listo? Por ejemplo, cuando he tomado mucha agua. Polidipsia. Agua y agua y agua, ¿no? Pero aquí dicen psicógenas, no son enfermedades psiquiátricas. ¿Listo? Enfermedades psiquiátricas. ¿Ya? Lo otro, CIHAT. ¿Listo? El CIHAT, ¿sí? Es una hiponatremia, pero es normovolémica. ¿Ya? Perdón, con volumen celular normal. ¿Ya? Es hipotónica con volumen extracelular normal. ¿Listo? Y por último, cuando hay un volumen extracelular elevado. Acá tenemos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca y cirrosis, ¿no? Que te van a producir edemas. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica. Entonces, yo les recomiendo que este cuadro se lo aprendan, ¿listo? Para que cuando ustedes resuelvan el examen y les digan hiponatremia, hipotónica, con volumen celular elevado, al toque sacan allá cirrosis, ICC, enfermedad renal crónica, ¿no? Ya al toque ya saben, ¿no? Hiponatremia, hipotónica, con volumen celular normal, CIHAT. Entonces ya al toque ya saben, ¿listo? Pero para llegar a este nivel, tienen que haber entendido los niveles anteriores, si no... Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere con cerebro perdedor de sal? Pues es una enfermedad justamente en el sistema nervioso que no regulan el volumen de sodio. Entonces pierde sodio y eso te va a dar hiponatremia. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Listo? El fluido extrarenal, ¿a qué se refiere con el tercer espacio? Intersticio, cúmulo de líquido intersticial. ¿Ya? Listo. Muy bien. Causas de hiponatremia, ya las comentamos, ¿no? Acá tienen nuevamente lo mismo.
hiponatremia hipovolémica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hiponatremia euvolémica e hiponatremia hipervolémica. No es lo mismo que les mostré en la figura anterior, ¿sí? Y la hiponatremia hipertónica era por la glucosa. Glucemia. Vamos acá. En los valores, ¿no? Sodio menos de 135, tengo que calcular la osmolaridad. ¿Listo? Y los síntomas de hiponatremia, pues van a ser calambres musculares, debilidad, cefalea, angustia, letargia, estupor, coma, ¿no? Por síntomas digestivos como náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, ¿no? Y si hay un incremento del intracelular, pues va a dar edema, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos con la hipernatremia. La hipernatremia, chicos, es más fácil, ¿listo? Porque siempre va a ser hiperosmolar. ¿Por qué? Vuelvo al gráfico de acá. ¿Listo? La hipernatremia siempre va a ser hiperosmolar. Porque recuerden que al ganar sodio o al perder agua, eso hace que del intra pase al extra. ¿Sí? Entonces eso hace que se concentre más. Es por eso que la hipernatremia siempre va a ser hiperosmolar. ¿Ya? En hipernatremia no tienen que hacer este mapa mental. En hipernatremia simplemente es hiperosmolar. Ya está, no hay más. ¿Listo? No hay más. Y como les dije, no se da porque pierdes agua o porque ganas sodio, ¿no? Recuerden entonces que seríamos de 145, ¿sí? Con una osmolaridad mayor de 295, que es hiperosmolar. Causas: pérdidas gastrointestinales, diabetes insípida, que ya lo vimos, ¿sí? Mucho consumo de sodio, y otras pérdidas como hiperhidrosis, golpe de calor, que ya lo vimos, quemaduras, entre otros. ¿Sí? Signos que me va a dar la hipernatremia. Cuando hay una concentración alta de ADH, polidipsia, oliguria, ¿no? Porque recuerden que es ADH, no orinas, oliguria es orinar poco, anuria es no orinar, ¿listo? Con la densidad de la orina elevada, ¿no? Deshidratación intracelular, recuerden porque va del intra al extra, entonces la piel y las membranas mucosas secas, la turgencia de la piel o de los tejidos reducida, lengua áspera, lengua fisurada, poca saliva, pocas lágrimas, ¿listo? Puede dar dolores de cabeza, reflejos agitación, reflejos lentos, convulsión, coma, ¿listo? Taquicardia, presión arterial baja y colapso vascular. ¿Se acuerdan de esto hace poco que dieron ese suero de Medifarma, ¿no? Ya, todos estos síntomas eran de hipernatremia, no es lo que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Convulsiones, coma y muerte. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí lo que es sodio. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Muy bien. Tiene un número del 1 al 5. 1, 2, 3, 4. Pregúntale. Vamos, pregúntale. ¿Qué hace la ADH? ¿Y cuál es la otra acción fuerte? Antidiurética. No orinas. Si no orinas, el volumen aumenta o disminuye. Si no orinas, ese volumen aumenta o disminuye. El volumen intramuscular. ¿Ah?
5, 6. Pregúntale al juez. ¿Por qué el RAS no es tan importante que el ADH? Pues cuando hay una alteración en el RAS, si es que fallara, por ejemplo, el sodio no va a haber tanto cambio. En cambio, con la antidiurética, si es que esta falla, en cambio, el sodio sí se va a disparar. Lo normal es que Orden. cuando falla, Empezando que es la angiotensina 2 y la aldosterona. No, o sea, el RAS. Ajá. ¿Qué pasa con el RAS y el sodio? el RAS, el sodio, tiende a regularlo. ¿Ya? Cuando el RAS llega a fallar, los niveles de sodio cuando tú lo ingieres, estos se disparan, se elevan. Al revés, al revés. La ADH, un fallo en la ADH hace que el sodio se dispare, pero un fallo en la aldosterona hace que el sodio no varíe tanto. ¿Ya? La aldosterona, recuerden, la angiotensina 2 es vasoconstrictor, jala sodio, jala agua, y la aldosterona actúa en el túbulo colector, jala sodio y potasio.